¿Los agroquímicos nos envenenan? Es difícil poder determinar en qué medida los agroquímicos afectan nuestra vida, ya que esto depende del manejo del cultivo, del tipo de cultivo, la accesibilidad que nosotros tengamos a los alimentos y el tipo de alimentos que consumimos. Día a día podemos escuchar en redes sociales o en medios de comunicación de forma general acerca de cómo consumir leche, grasas, frituras, carnes o el huevo afectan nuestra salud. Aunque seamos sinceros, si mantienes una dieta equilibrada, ninguno de estos alimentos realmente debería hacerte daño. ¿Qué es lo que sí te hace daño? Los excesos y un factor genético que nosotros no podemos controlar. Y ahí termina el asunto. Pero siempre está esa persona fitness que sale con sus dietas excéntricas en las cuales todo hace daño. ¿A quién realmente afectan los llamados fitosanitarios? ¿Al consumidor? ¿A la persona que los aplica? ¿Al suelo? ¿A la soberanía alimentaria? En realidad, el uso excesivo de químicos nos afecta a todos, pero el día de hoy vamos a verlo principalmente desde el punto de vista del consumidor. Es interesante ver cómo muchos países que no son tan agrícolas como nosotros tienen normativas muy estrictas con respecto a que si un fruto lleva trazas o no de residuos agroquímicos, mientras que aquí nosotros consumimos el rechazo, lo que nosotros producimos, y ni siquiera nos importa. Seguramente alguna vez fuiste a un supermercado Nice y habrás visto una sección que dice orgánicos. Y claro, tienen los precios más elevados que la mayoría no puede pagar, a pesar de ser los mismos productos. La diferencia es que unos son orgánicos y otros no. El problema directo de los agroquímicos para el consumidor son los residuos que quedan en la superficie de los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, los agroquímicos son potencialmente tóxicos para los seres humanos y pueden tener efectos agudos, es decir, a inmediato plazo, y crónicos a largo plazo, en la salud de las personas dependiendo de la cantidad y la forma de exposición. Para que estos agroquímicos tengan un efecto inmediato, tiene que haber una intensa exposición. Además, depende también de la composición del químico, así que esta posibilidad es muy baja cuando se habla de consumo de alimentos. Este problema más bien lo tienen riesgo de padecerlo aquellos agricultores o trabajadoras que están en contacto constante con esta clase de productos. De hecho, a mí me pasó en una ocasión. Para el consumidor, en realidad el problema son las enfermedades crónicas, ya que estos productos contienen sustancias que pueden provocar enfermedades difíciles de tratar o hasta sobrevivir a ellas. Esto dependerá del tipo de químico al que nos estemos exponiendo constantemente. Según la Organización Mundial de la Salud, ninguno de los plaguicidas actualmente autorizados para su uso realmente es genotóxico, es decir, perjudicial para el ADN. Y según ellos mismos, los efectos adversos de estos plaguicidas solo se producen cuando se rebasa un cierto nivel seguro de exposición. Y ahí sí puede producir cualquier enfermedad como cáncer, tumor, afectar la reproducción, Produciendo mutaciones, sin tomar en cuenta que para que estos productos salgan al mercado hay muchos huecos legales de forma internacional, para lo cual volveremos a topar este tema en otra ocasión. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede en el Ecuador. Entre el 2013 y el 2016, Agrocalidad realizó un estudio sobre el límite máximo de residuos de pesticidas en alimentos, examinando 2.294 muestras a nivel nacional. Se encontró la presencia de pesticidas extremadamente tóxicos, como algunos que no voy a mencionar porque son nombres muy complejos, pero se encontró en productos como el tomate riñón, la naranjilla, la frutilla o tomate de árbol. Algunos casos, como el químico llamado oxamil en la naranjilla y el metamidofo en el tomate riñón, superaron 28 veces y 10 veces el límite respectivamente. Sin embargo, estas estadísticas ocultan una realidad más compleja. Países como Colombia, Perú y Bolivia registran una cantidad notablemente baja de publicaciones científicas sobre el impacto de los plaguicidas, sumando apenas el 1.3% del total de las investigaciones. Pero como la OMS lo dice, también depende de la forma de exposición, así que tenemos que pensar que cada cultivo es diferente y, por lo tanto, conlleva diferentes formas de manejo. Hay cultivos que son más susceptibles a los hongos, por lo cual
se usan de forma más intensiva los fungicidas. Hay otros que son más susceptibles a los insectos, por lo tanto se usan más los insecticidas y así sucesivamente. Hay cultivos que tienen más probabilidad de afectación a nivel radicular, otros a nivel foliar o otros a nivel de la zona del fruto. Si ese fruto, parte de la planta, tallo o raíz que estemos consumiendo lo hacemos con la cáscara o sin ella, recordemos que estos residuos se depositan en la superficie del alimento. Tenemos la mayoría de verduras y frutos que los consumimos con cáscara, como por ejemplo el tomate. El tomate es uno de los alimentos más susceptibles a enfermedades y por lo tanto es uno de los alimentos que más químicos lleva en sus espaldas, a diferencia de una piña, que nunca la comemos con cáscara. Debido a todos estos motivos, nuestro contacto con todos estos residuos va variando. Hay muchas recomendaciones que indican que al lavar estos alimentos se pueden retirar la mayoría de los residuos, pero seamos honestos, los estudios acerca de la residualidad no van de la mano con los avances tecnológicos de los agroquímicos. Es verdad que la producción orgánica es más cara, pero es más fácil y más económico retirar hierba colocando glifosato que utilizando las propias manos. Es por eso que la producción orgánica deberíamos valorarla un poquito más. Si me preguntan, lo mejor es adquirir alimentos de granjas o campesinos que ustedes sepan que hacen un manejo adecuado de sus siembras. No digo que todo tiene que ser 100% orgánico, porque eso es imposible, pero debemos empezar a crear una conciencia de consumo en nosotros mismos y tratar de ser responsables de nuestras adquisiciones en la medida de lo posible.